Serie Mateo, tema amigos y pescadores, segunda parte. Cita Mateo capítulo 4 versículos 21 y 22. Fecha domingo 27 de agosto del año 2023. Y predica Elías, siervo de Jesucristo. Como introducción, amados hermanos, me voy a saltar la introducción porque ya tuvimos varias actividades ahorita. Estuvimos preguntando textos de memoria y felicito a los hermanos que se aprendieron los textos de estos 2 meses. La verdad es que es increíble, Dios los bendiga. Así que me voy a saltar la introducción y me voy a meter de lleno al tema. Y del tercer personaje que voy a hablar acerca del tema amigos y pescadores es en la segunda parte. Y el tercer personaje que voy a tocar es el de Jacobo, y le he puesto entre paréntesis para resaltarlo, no para aminorarlo, sino resaltarlo, el mártir, Jacobo el mártir. Así que Jacobo y Juan son hermanos, son hijos de Zebedeo, y también son hijos de Zebedeo y de Salomé. Sus padres se llaman Zebedeo y Salomé. Estos son, juntamente con Pedro y Andrés, son un grupo de amigos. Tenían en común no solo la amistad, sino que también tenían en común el mismo trabajo, ¿sí? Es decir, eran pescadores, ¿ok? Entonces Jesús, previamente, ya lo decíamos hace 8 días, ya había conocido a Andrés y a Juan, y ambos fueron los que siguieron a Jesús, ¿sí lo recuerdan? En atardecer, pasaron el atardecer y la noche con Jesús, convivieron con él, platicaron, y bueno, estos posteriormente fueron y se lo contaron a sus hermanos. Posteriormente Jesús, tiempo después, andaba junto al mar de Galilea y vio a Pedro y Andrés que echaban la red en el mar, y los llamó y les dijo: síganme, los haré pescadores de hombres. Posteriormente ve a Jacobo y a Juan que están arriba de la barca de su padre, ¿sí? Y están remendando redes, están arreglando redes. Su padre tenía jornaleros, ahorita vamos a ir entendiendo eso, lo cito porque más adelante lo vamos a ver. Y Jesús también les dice: síganme, y en ese momento deciden seguir a Jesús. Entonces los primeros discípulos de Jesús fueron Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ¿ok? En el caso de Pedro y Andrés eran hermanos sanguíneos. En el caso de Jacobo y de Juan también eran hermanos sanguíneos, y estos eran amigos, ¿ok? Bueno, ahora Jacobo, como yo le puse el mártir, vamos a ver más adelante por qué. Jacobo, fíjese que la Biblia no nos da muchas referencias acerca de Jacobo. Regularmente cuando la Biblia habla de Jacobo, regularmente Jacobo está acompañado de su hermano menor, ¿sí? Aquí su hermano menor se llama Juan, ¿ok? Como el hermano mayor en el otro, Pedro y Andrés, el mayor era Pedro y el menor, ¿quién era? Andrés, ok. Entonces regularmente cuando la Biblia cita a Jacobo, Jacobo está siempre acompañado de su hermano menor, ¿ok? Bueno, ahora la Biblia no nos da muchos detalles acerca, como para sacar una biografía acerca de quién era este personaje, pero entre pasajes de la Biblia, paseando entre la Biblia, podemos darnos cuenta quién era este personaje. Ahora, la familia de Jacobo y de Juan era más importante que la de Pedro y Andrés, ¿sí? Regularmente cuando citan a Jacobo y a Juan, regularmente dicen hijos de Zebedeo, ¿sí? Cuando citan a Pedro y Andrés, realmente no citan hijo de tal, ¿sí? Regularmente cuando esto se hace, cuando usted ve en la Biblia que dice hijo de, quiere decir que ese de a quien se está refiriendo tenía un grado de importancia, sea por su posición económica, sea por su estatus social, sea por su estatus religioso, ¿sí? Pero quiere decir que tenía o era conocido. Lo vamos a ir viendo si el Señor Jesucristo nos lo permite, ¿ok? ¿Vamos aprendiendo? Ok, entonces eran más importantes. Ahora, al parecer, Zebedeo, que es el padre de Jacobo y Juan,
era un hombre importante porque tenía una posición económica, es decir, tenía recursos materiales. En pocas palabras, como le decimos hoy en día, Zebedeo era un hombre que tenía dinero, ¿ok? Le iba bien y tenía además jornaleros. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ok, ahora, ¿quién era este Zebedeo? Porque para entender la vida de Jacobo y Juan, tenemos que entender quién es Zebedeo, ¿sí? Si para mí es importante decirle quién es Zebedeo y quién es Salomé, es porque nos va a llevar a comprender por qué Jacobo y Juan eran de la manera en que eran, ¿sí? ¿Por qué Jesús les pone un apodo y les llama ¿cómo? Los hijos del trueno, o les dice Boanerges, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué Jesús les llama así? Bueno, necesitamos entender un poquito cómo era su papá y cómo era su mamá. Así que voy a invitarlo para que usted ponga, por favor, atención, ¿ok? Ahora, Zebedeo, voy a hablar un poquito del papá de estos muchachos, ¿sí? Zebedeo tenía un negocio pesquero, ¿sí? Un negocio pesquero. En aquel tiempo la pesca, en el caso de Zebedeo, ¿sí? Él era un patrón, como hoy se les llama, ¿verdad? Patrón que tenía trabajadores o tenía jornaleros. A un jornalero no le iba como a un dueño de un negocio. Hasta la fecha no ha cambiado, ¿verdad que no? Alguien que trabaja para alguien más, pues no le va de la manera que al jefe, ¿ok? Entonces, con esta idea, yo quiero decirle que él tenía un negocio acerca de la pesca, de tal manera que le ayudaban sus dos hijos, Jacobo y Juan, y que también contrataban jornaleros, ¿ok? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, era un negocio familiar. Al parecer, hasta Pedro y Andrés, en algún momento, al parecer, llegaron a trabajar para los hijos de Zebedeo. Lo vamos a ir viendo a medida de que vayamos avanzando en el tema. Ahora, nos dice Marcos 1:20, no vaya usted allá porque voy deprisa, el tema está muy bonito, pero un poquito largo. Ok, Marcos 1:20 nos va a decir lo siguiente: y luego los llamó, es decir, Jesús llamó a los hijos de Zebedeo, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí nos está diciendo que estos jóvenes, juntamente con su padre, que apoyaban el negocio de su padre tenía ¿qué? Trabajadores, tenía jornaleros. Jornaleros quiere decir una jornada de trabajo, aquellos que trabajan por un día y se les paga por su día o 2, 3 días, ¿verdad? Entonces vuelvo a aclarar que a quien le iba bien era a Zebedeo, pero no le iba tan bien a quienes, a los jornaleros, ¿verdad que sí? Bueno, al parecer la compañía de Zebedeo, la compañía de pesca que tenía este hombre, tuvo importancia porque él estaba ubicado en el mar de Galilea. ¿Sí recuerdan que Jesús obró muchos milagros allí en Galilea? ¿Cómo se le conoce a Galilea? ¿Como Galilea de qué? Galilea de los gentiles. Ok, entonces, mire, quiero que se ubique. Mírenme un momento. ¿Me está mirando? Ok, tenemos Galilea de qué? En la parte norte. Imagínense el mapa. Ok, parte norte. En la parte sur, ¿a quién tenemos? ¿Está qué? Judea. Está Judea, ¿ok? Recuerde que Galilea tiene a Capernaum, tiene ¿a quién más? Corazín, a Betsaida, ¿verdad? Tiene varias ciudades, ¿ok? Estoy hablando de Galilea. Y a la parte de abajo, recuérdense que el reino se dividió. ¿Reino de qué? Del norte y el reino del sur. En el reino del sur quedó Judea, ¿sí? Judea, donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ellos tenían también un mar. ¿Cómo se le conoce a ese mar que está en Judea? ¿Alguien lo sabe? Se le conoce como el mar muerto, ¿ok? El mar salado, el mar muerto, perdón, ¿sí? Ese mar muerto, aunque los habitantes, pongan atención, aunque los habitantes de Judea, porque esto se debe al éxito del negocio que tuvo Zebedeo, aunque los habitantes de Judea quisieran pescado de su mar, no podían obtener el pescado de ese mar, porque ese mar no daba peces para el consumo, porque es el mar
muerto. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, lo que es Judea no tenía salida al mar. Si usted ve los mapas, Judea no tiene una salida al mar. La salida pequeñísima que tenía al mar era Jope, llamado Jope. Y esa ciudad de Jope, donde los de Judea podían ir a comprar su pescado, escuche bien, podían ir a comprar su pescado en Jope. Jope en realidad tenía mucha población que eran gentiles y griegos. ¿Me estoy dando a entender? Ok, entonces ellos, al no tener un mar y Galilea de los gentiles tener el mar de Galilea, entonces ellos tenían una demanda ¿de qué? De peces, ¿ok? Pero por esta razón, a los que se encargaban, como Zebedeo y otras personas que estaban a cargo de la pesca y tenían jornaleros, ellos podían hacer negocio para poder vender sus peces, ¿ok? Y entonces los de Judea preferían consumirle a otro judío, o con raíces judías, o con costumbres judías, el pescado, para no consumirle a los gentiles, porque los gentiles no cumplían lo que hoy se le conoce como un producto kosher. ¿Qué quiere decir un producto kosher? Apto para el consumo ¿de qué? De los judíos. ¿Hasta ahí me estoy dando a entender, amada iglesia? Entonces, Zebedeo hizo un gran negocio, ¿sí? Y la fama de Zebedeo creció de tal manera que no solamente era conocido en la región de Galilea o en el mar de Galilea, sino que su fama de Zebedeo llegaba hasta Judea. Y lo vamos a ver cuando Juan va siguiendo a Jesús, cuando apresan a nuestro Señor Jesucristo y lo meten a la casa del sumo sacerdote, y entonces Juan lo dejan entrar, pero a Pedro le cierran la puerta. Juan tiene que hablar con la empleada doméstica y decirle: deja entrar también a él, es mi amigo. Y entonces va y dejan entrar a Pedro, y Pedro se comienza a calentar con unos soldados que están ahí. ¿Sí lo recuerdas? Y entonces le dice la criada, le dice: tú eras de ellos. ¿Sí lo recuerda? Bueno, a Pedro lo dejan entrar porque Juan sí conocía al sumo sacerdote probablemente por su padre ¿qué? Zebedeo. Ok, bueno, es un poquito de contexto histórico. Yo no sé si a usted le suena aburrido este contexto histórico, pero a veces es muy importante saberlo, amados hermanos, ¿sí? Porque esto nos amplía ¿qué? Un panorama, y podemos ver entonces que estos muchachos, Jacobo y Juan, cuando su padre tiene dinero o tiene jornaleros, pues están acostumbrados ¿a qué? A un estilo de vida diferente, ¿sí o no? A comer diferente, a vivir diferente, a ordenar diferente, a desear diferente, a pedir diferente. Y por eso vamos a comprender que cuando ellos van y le piden un lugar importante a Jesús, es porque estaban acostumbrados ¿a qué? A los lugares ¿de qué? De importancia, ¿sí? A lo bueno, correcto, ¿sí? Ahora, entonces, una vez explicado eso acerca de esta región, voy a hablar acerca de la esposa o la mamá de Jacobo y de Juan. ¿Cómo se llamaba la mamá de Jacobo y de Juan? Salomé. Ok, en el caso de Salomé, fíjese que esta mujer, pues amaba mucho a su esposo, amaba mucho a sus hijos, porque tenía unos buenos hijos. Y aquí es donde yo quiero pedirle que me ponga un poquito más de atención, porque esta parte la voy a dirigir a las mujeres, ¿sí? Y deseo en el Señor que Dios les hable a las mujeres. Salomé era la madre de Jacobo y de Juan, y era una madre ambiciosa. ¿Qué era? Ambiciosa. Era una madre ambiciosa. ¿Hay madres ambiciosas aquí en este lugar? Las ambiciosas digan amén. No vinieron, ¿verdad? Las ambiciosas no vinieron. Ok, bueno, está bien. Ella era una madre ambiciosa, y lo vamos a entender por qué era ambiciosa, ¿sí? Pero también Salomé al final terminó siendo una mujer fiel al Señor Jesucristo. Pero en un principio tenía ¿qué? Ambición, ya que ella estaba acostumbrada a un estilo también estilo de vida bueno.
el cual se lo proporcionaba su esposo, quien la amaba mucho. ¿Ok? Mire bien, a Zebedeo le iba bien, ¿sí? Tenía jornaleros, pasa Jesús, yo no sé si les silbó, si solamente les habló, vio a Jacobo y a Juan, míreme, y le dice: ¡hey, muchachos! Jacobo, Juan, síganme. ¿Y ellos estaban qué? ¿Estaban trabajando o no? Sí. Ok, fíjese que escuché la otra vez a un pastor allá en en Irapuato, que decía, escucha lo que dijo este pastor, dijo, pues, dice, le dijo a su hijo: ya que no entraste en ninguna carrera y no te quedaste en las carreras que metiste para la universidad, dice, hijo, pues métete de pastor, métete a estudiar de pastor, para que no pierdas ahí, no pierdas el tiempo. Hermanos, muchos tienen el concepto equivocado que ser pastor es como perder el tiempo, y muchos tienen el concepto equivocado que ser pastor no es un trabajo, ¿sí? Cuando ser pastor es un verdadero trabajo, amados hermanos, ¿sí? Y no lo digo porque yo sea pastor o siervo de Jesucristo, sino lo digo porque es un trabajo, ¿sí? Y la iglesia tiene que reconocer el trabajo o la labor que hace el pastor, ¿sí? Entonces mandó a su hijo, como no se quedó en las carreras que pidió, en la carrera que pidió, pero le dijo, pues ya métete de pastor y ya te va a ir bien, ¿sí? Hermanos, no es así, ¿sí? O sea, muchos dicen o piensan que ser pastor es no hacer nada o perder el tiempo, ¿sí? Pero aquí Jesús no está llamando a gente floja. No está llamando a gente floja. ¿Me doy a entender? Está llamando a gente que está trabajando, que están remendando las redes, que acaban de aventar las redes y los peces rompieron las redes y ahora a remendar redes, sí, y de inmediato, y estaban trabajando con el papá y unánimes hacían una buena mancuerna, ¿sí? Y aparte estaban ¿quiénes? Los jornaleros también. Cuando dice la Biblia que cuando Jesús va por el mar de Galilea y ve a dos hermanos llamados a Pedro y a Juan, ¿estaban qué? ¿Aventando qué? Estaban aventando las redes en el mar porque eran ¿qué? De oficio, pescadores. Cuando los llama a ellos, no está llamando a gente floja. Usted se tiene que quitar la idea que cuando Dios llama a alguien a servirle, está llamando a flojos. ¿Usted cree que Dios va a llamar a flojos para que le sirvan? ¿Cuántas horas debería de orar un pastor diarias? Mínimo 2. ¿Cuántas horas debería de leer la Biblia diario? Mínimo otras 2. ¿Ok? ¿Cuánto? Bueno, si ya ora, si ya lee la Biblia, ¿usted cree que el pastor debe de memorizar la Biblia? ¿Cuántas horas debe un pastor dedicar diario a estudiar la Biblia? Otras, vamos a poner, aquí dicen 2 o 4. Vamos a dejarlo en 3. Ok, 3 más 4 horas, ¿cuántas son? 7. Ok. Y el pastor también tiene que atender a la iglesia. ¿Sí? Pastor, tengo aquí a mi enfermo. Venga a orar. ¿Ok? Y si el pastor vive así como yo vivo hasta por allá por San Marcos, ¿sí? Vale, pues ahí vamos de ida y de venida. ¿Y eso más de ida qué? Y de venida. Más aparte el tiempo donde el pastor tiene que estar platicando con la oveja, atendiéndola, ¿sí o no? Ok, ¿cuántas horas? Bueno, está bien, gracias a Dios ustedes son muy sanos, no se enferman, ¿sí? Y no dan problemas, ¿verdad? Y bueno, y todo eso. Ahora, ¿usted cree que un pastor, eso no es un trabajo? Sí. Mínimo 7, 8 horas, ¿qué? De labor diaria, ¿sí? Entonces, Jesús no va a llamar a gente, ¿qué?
Floja. Porque si son flojos, ¿usted cree que por llamarlos al ministerio, ¡pum!, va a cambiar? Oh, ya cambié, dejé de ser flojo. ¿Verdad que no? A mí cuando Dios me llamó, ¿sí?, yo dije, no, Señor, yo estoy muy ocupado, ¿sí? Yo tengo cosas que hacer, ¿sí? Tú sabes que tengo algunos años de casado y necesito esto, necesito aquello, y tenía planes, ¿sí? Pero bendito sea el Señor, porque Él en su misericordia me concedió esta gracia. Amén. Entonces, amado hermano, Dios no va a llamar a gente floja para que le sirva. Él va a llamar a gente que está trabajando, que está ocupada. Así que si tú estás trabajando y estás ocupado, si Él quiere, te puede llamar a ti, ¿sí? Y si eres obediente, vas a decir, amén, aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén, ¿sí? Pero también van a haber quienes van a decir, no, Señor, si estoy apenas comenzando, si apenas le estoy entendiendo a esto, si me está yendo bien, ¿cómo crees, Señor? ¿Sí? Pero aquí llamó a personas que estaban, ¿qué? Trabajando, llamó a gente trabajadora. Ahora, Salomé tenía una vida bastante cómoda, un esposo que la amaba y le daba todo o parcialmente todo lo que ella deseaba a Salomé, y tenía además 2 buenos hijos. ¿Qué más podía desear Salomé? A ver, Salomé tenía un esposo que la amaba y que prácticamente le daba todo, y además sus hijos eran bien portados. ¿Qué más quería Salomé? ¿Qué más puede desear? No, dinero no, porque su esposo le daba. Pues quería una posición para sus hijos con Cristo, ¿no? Ahí vamos a eso, ¿verdad que sí? Vamos a entender por qué Salomé en un principio fue ambiciosa, pero aclaro, al final terminó siendo fiel al Señor Jesucristo. Quiero decirle que cuando Jacobo y Juan dejaron las redes y se entera Salomé, yo me lo quiero imaginar, Jacobo y Juan, llega Salomé y dice, oye, ¿dónde están los muchachos? No fueron a comer. ¿Qué crees? Que pasó Jesús. Y luego, pues que les dijo, síganme. Y luego, pues lo siguieron. ¿Y tú qué hiciste? Yo les dije, vayan. Mis hijitos se fueron, sí. ¿Y para dónde se fue el tal Jesús? Hacia el sur. Hacia allá voy. Y la mujer, ahí va, detrás de los hijos, siguiendo a Jesús, ¿sí? Salomé pudo seguir a Jesús y pudo seguir a sus hijos porque su esposo le dijo, ¿qué necesitas? Que me apoyes. ¿De qué forma? Yo voy a seguir a sus muchachos, yo no los voy a dejar solos, ¿sí? Yo los voy a seguir. Mujer, cuenta con todo lo que necesites. Yo te apoyo. De vez en cuando yo te mando al jornalero, al trabajador, al peón, al siervo, para que vaya y te pregunte qué es lo que necesites, qué es lo que necesita mi hijo, y si algo necesita el tal Jesús, y si algo necesitan los discípulos, ahí yo les mando ayuda. Y la Biblia lo dice, amado hermano, y la Biblia lo menciona, ¿sí? Yo no sé cuál vaya a ser la recompensa de Zebedeo en el cielo, ¿sí? Pero el hecho de que un padre deje y diga, sí, vayan hijos, yo aquí tengo trabajadores, yo aquí tengo quien me ayude, ustedes vayan y sigan a Jesús. El hecho de que un padre le diga, sí, amada esposa, tú ve, sirve a Jesús, tú ve, cuida a los muchachos, Dios proveerá. Amén. Yo no sé si haya padres aún así. Regularmente cuando mis hijos me piden algo para la iglesia, tenemos que ensayar, tenemos que aprender esto, tenemos aquello y lo demás. Le digo, hijo, para eso no hay excusa, no hay peros, tú hazlo, ¿sí? Pero cuando mis hijos me dicen, papá, es que necesitamos ir aquí, necesitamos ir allá, le digo, no, para eso casi no. Porque un padre y una madre tiene que enseñarle a los hijos a poner la mirada en las cosas eternas, en las cosas de los cielos, en las cosas celestiales. Amén. Y si este Zebedeo, que le iba bien, pudo apoyar a su esposa y pudo apoyar a sus hijos, hermano, es que Zebedeo tenía un concepto. Por eso le digo, no sé cuál será la recompensa que Cristo le dé a Zebedeo de decir, sí, busquen las cosas de arriba.
Si Zebedeo supiera que les iba a ir mal, hubiera dicho, no, ¿cómo me van a seguir a ese vagabundo? ¿Cómo me van a seguir ese trotamundo? ¿Y de dónde dicen que es? No, pues es de Nazaret. Uy, de Nazaret pueden seguirle algo bueno. ¿No saben las fichitas que hay ahí en Nazaret? ¿Sí? Pero Zebedeo sabía que a pesar de que le iba bien a él, no significaba que eso era permanente o eterno. Debemos enseñar a nuestros hijos a poner la mirada en las cosas de arriba y que deben de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Hermanos, apláudele más fuerte. Aleluya, a su nombre. A su nombre, iglesia. Ok. Si Cristo llamara a tus hijos, ¿tú los dejarías seguir a Jesús? ¿Sí? Judith, si ya tus hijos tienen carrera, están en la maestría, en el posgrado, ¿sí? Y de repente Dios los llama, no me contestes. Rubí, si tus hijos ya están bien apalancados ahí, les va muy bien y el Señor los llama, ¿qué harías? No me contesten tampoco. Pero yo sí he visto a padres decir, no, mi hijo, ¿cómo va a echar usted a perder su futuro? No, mi hijo, ¿cómo se le ocurre a usted? ¿Qué dice que qué? ¿Para qué me voy a meter a un seminario teológico? ¿Y para qué va a perder su tiempo en eso? Usted tiene que aprender idiomas, usted tiene que hacer alguna especialidad, mijo. Eso sí da billete, eso sí da dinero. ¿Para qué va a ir a cuidar usted gente que después le va a dar la espalda o que lo va a tratar mal y va a hablar mal de usted? Mijo, le van a sacar canas verdes. ¿Cuál es el concepto, hermanos, que usted tiene? Tú que estás sentado aquí, ¿cuál es el concepto que tú tienes acerca del llamado de Dios? ¿Sí? ¿Cuál es el concepto? Una de las primeras cosas que yo oro todas las mañanas, les digo, Señor, bendice a mis hijos. Pero si un día les permites y los prosperas y los multiplicas y los bendices y los ensanchas y les das a manos llenas, yo te pido por favor, Señor, te suplico, mi Señor, que primero te pongan a ti, después a su familia y que cuiden de la iglesia. Hermanos, ¿de qué sirve que nuestros hijos ganen a manos llenas si no honran a Dios, si no lo cuidan a usted y no tienen cuidado de la esposa del Cordero? ¿De qué sirve, hermanos? ¿Sí me estoy dando a entender? Salomé dijo, se fueron, yo sigo a esos muchachos, alguien les tiene que preparar su comida, alguien los tiene que cuidar. Y siguió a sus hijos. Es importante enseñarle a nuestros hijos a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra que perecen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salomé era una seguidora de Jesús, pero además servía, ¿sí?, con sus bienes a Cristo. Lo vamos a ver en Marcos 15:40, donde dice, algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. ¿Se da cuenta desde dónde siguió Salomé a Jesús? ¿Dónde vivía Salomé? Específicamente en Capernaum. Sus hijos siguieron a Jesús y allá va esa mujer a seguir, ¿sí o no? Y cuando Jesús va a ser crucificado y va a ser muerto, allí se encuentra ¿quién? Salomé, al pie de la cruz. Qué hermoso, qué glorioso, que en el momento más difícil de nuestro Señor Jesucristo, ahí estaba esa mujer que no solo no dejó a sus hijos, sino que también no dejó a Cristo. Qué victoria y qué gloria, amados hermanos. Yo espero que la comodidad que tú tienes ahora, la comodidad de tu sillón,
la comodidad de tu trabajo, la comodidad de tu escuela, la comodidad de la que disfrutas, no te impida, hermano, moverte para seguir al Maestro. Amén. Repite después de mí: Señor, Señor, concédeme seguirte. Amén. Dice también el versículo 41, eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. ¿Qué hacían con Jesús? Lo cuidaban. Maestro, ¿qué te falta? ¿Qué te hace falta? ¿Cómo te apoyo? Amén. Aquí lo dice la Biblia, amados hermanos. Dice, cuidaban a Jesús. Dice, y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea de los gentiles. ¿Sí? Ahora, ¿dónde se encontraban? En Jerusalén, en Judea. ¿Qué tenía que ir a hacer Salomé allá? ¿Por qué dejó la comodidad de su hogar? Porque ninguna comodidad se compara con la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dale una ofrenda de palmas. Ninguna comodidad se compara con la presencia de mi Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Y dice la Biblia, también estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Mientras Zebedeo se dedicaba al negocio, Salomé se dedicó a seguir a Jesús para servirle y también apoyaba a sus hijos. Amén. Dice Mateo 27, 55 al 56, yo lo leo. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahí vuelve a aparecer Salomé. Amén. Salomé ve morir a Jesús. Salomé vio a un ángel que le anunció acerca de la resurrección de Cristo. Hermanos, no dejemos de seguir a Jesús, sigamos a Jesucristo. Amén. Salomé vio a nuestro glorioso Señor Jesucristo agonizar y estuvo allí acompañándolo. Y fue Salomé quien también vio a un ángel cuando le dijo, no está aquí al que están buscando, mas ha resucitado. Amén. Salomé también pidió lugares importantes para sus hijos. ¿Sí? ¿Sí lo recuerda? Sí. Cuando dice que viene Salomé con los hijos, con Jacobo y Juan, y se postran ante los pies de Jesús, le dice, maestro, quisiéramos pedirte una petición, hacerte una petición. Y Jesús le dijo, ¿cuál? Dice, mira, maestro, que cuando vengas en tu reino, cuando establezcas tu reino, cuando ya estés asentado en tu reino, permite que mi hijo, cada uno de mis hijos se siente a tu derecha y a tu izquierda. ¿Pero por qué? Porque su corazón no había cambiado, porque pensaba que sus hijos merecían por encima de los demás, y no importaba que pisoteara a los demás para que los hijos tuvieran. ¿Sí? Eso habla de una Salomé que todavía no había sido cambiada. Y yo pregunto si en este lugar hay mujeres ambiciosas, hay mujeres interesadas. ¿Habrá entre el pueblo de Dios que está aquí congregado mujeres ambiciosas? ¿Habrá mujeres interesadas, ¿sí?, que le enseñan a seguir o que apoyan a sus hijos, pero que detrás de eso se esconde una ambición? ¿Sí? Esa era la idea que tenía Salomé. Como mi esposo me lo da todo, ¿sí?, y mis hijos son muy bien portados, parece que lo merezco todo. Así que voy con Jesús y les digo que cada uno de mis hijos se siente a su derecha, que cada uno a su lado, uno a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús se lo negó. Repita después de mí, Jesús le negó su petición. Ok, no le concede su petición. Ahora, pero esto no le afectó a Salomé. Esto nos tiene que enseñar algo, hermanos, que no debemos de ser gente sentida. Si Dios no nos da aquello que le estamos pidiendo, no debemos de enojarnos. Si el pastor no hace lo que tú quieres, no debes de enojarte. ¿Me estoy dando a entender? No dañó su fe. Su fe no fue dañada. Jesús le habló con la verdad, porque aquel que ama te va a hablar con la verdad. Amén. Y Jesús le habló con la verdad, y la fe de esa mujer no fue dañada, aunque se sintió humillada. Con la respuesta de Jesús no abandonó la fe, sino que siguió
fielmente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si las cosas en la iglesia no se hacen como tú quieres, ¿abandonarías a Cristo? ¿O dirías, tienes razón, Señor, tienes mucha razón, yo seguiré adelante? Amén. Ahora quiero entrar al personaje de Jacobo, y aquí nos vamos a identificar muchos con este personaje. Pedro, Jacobo y Juan eran del círculo más cercano de Jesús. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Ok, eran amigos íntimos. Voy a leer Marcos 5:37, dice: y no permitió que le siguieran nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. No permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Ok? Jacobo y Juan pertenecían al grupo íntimo de Jesús. Eran tres. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Ok. Mire lo que tenía Jacobo. En el caso de Jacobo permaneció fiel hasta el final, sí, pero Jacobo no fue así al principio. Jacobo era una persona que tenía un carácter de trueno. Repita después de mí: carácter de trueno. Carácter de trueno. A ver, amada iglesia, todos juntos: carácter de trueno. Carácter de trueno. Ok, hay personas en la Biblia que su carácter es de trueno, o sea, chocan, o sea, realmente son muy poco pacientes. Quiero hablarles de un personaje que tenía un carácter de trueno, un carácter se airaba mucho. Por ejemplo, Nehemías. Ahí sí les voy a pedir que me acompañen. Nehemías 13:25, por favor. Nehemías 13:25. Les puso hijos del trueno porque su carácter constantemente chocaba con las personas. Nehemías, ¿qué les dije? 13:25. Ok. Vamos a ver a este personaje, a Nehemías, que era una persona que se enojaba muy rápidamente. Voy a leer desde el versículo 24. ¿Ya están? Sí. Dice así: y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. O sea, los hijos de los judíos, ya no hablaban ¿qué? Judaico. Ya no hablaban el hebreo. Habían comenzado ¿qué? A hablar lenguas paganas, de los pueblos paganos. ¿Y qué dice Nehemías? Y peleé con ellos. ¿Y qué dice? Y los maldije. Oh, ese nada más, No termina ahí solamente que pelea con ellos, y no termina solamente que los maldice, sino dice que ¿qué? Herí a alguno de ellos. Lastimé a algunos de ellos. ¿Y qué más? Y les arranqué los cabellos. Bien, nada más que siervo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo era su carácter? De trueno. De trueno, ¿sí o no? Lo voy a leer seguido. Y reñí con ellos y los maldije y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y los hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijos para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat, horonita, por tanto la ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero
y puse a los sacerdotes y levitas por grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados. Hasta ahí. ¿Ok? ¿Cómo era el carácter de Nehemías? Era explosivo, ¿verdad? Tenemos otros ejemplos, no los vamos a leer, pero el profeta Elías también era de un carácter explosivo. Juan el Bautista también era de un carácter explosivo. Cuando venían los fariseos y los saduceos, ¿cómo les gritaba? Generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Sí o no? Era explosivo, era enojón, ¿sí? Y los hijos del trueno, ¿cómo eran? También eran explosivos. Ahora, Jacobo y Juan fueron nombrados así por Jesús por su mal temperamento, ¿ok? Fácilmente se enojaban. Ahora, Jacobo, en alguna ocasión, cuando Jesús ya iba hacia Jerusalén para el fin de sus días, dice que fue a una aldea. Vamos a Lucas 9:54. Lucas 9:54. Y dice así. Antes de entender el 54, voy a leer el contexto desde el versículo 51, ¿ya? Sí, póngase de pie, por favor, para que se estire. Claro, si puede usted ponerse de pie, ¿verdad? Versículo 51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron. ¿Sí se da cuenta que no recibieron a Jesús? Sí. Ok, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, ¿quiénes? Jacobo y Juan. Otra vez, ¿quiénes? Jacobo y Juan. Dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Sí? Tome su lugar, por favor. Ok, Jacobo y Juan se parece como a muchos de nosotros. Como cuando estás compartiendo a alguien el evangelio y no te lo acepta y te enojas, ¿verdad? Como cuando el compañero de trabajo se burla de ti y te avergüenza y de repente dices: Señor, que caiga fuego del cielo, tráele a juicio, trae juicios, tu ira descárgala sobre él. Sí. Que digan que de ti nadie se puede burlar, que quien se mete conmigo se mete contigo, Señor. ¿Verdad? Estos, Jacobo y Juan, no amaban a la gente, tenían un celo. No, le invité a mi iglesia y no quiso venir, pues ya que le vaya mal. Le dije: si quieres oro por ti, y me dijo: no. Pero dije: bueno, pues que maldición caiga sobre ti y tus generaciones la paguen también. Tercera, cuarta y quinta generación de los que aborrecen a Jehová. ¿Sí me estoy dando a entender? O cuando los pastores nos enojamos: Señor, que no le vaya bien a la oveja, que no prospere, Señor. Dale con la vara y el callado, no importa que llegue sin un pie, sin un brazo y sin un ojo, pero que llegue a tus pies, Señor. Y ahí están los pastores batallando con el carácter de Jacobo y de Juan. Jesús iba hacia Jerusalén y mandó a los muchachos: muchachos, vayan a hacerme preparativos. ¿Dónde me voy a dormir? ¿Qué voy a comer? A ver si necesitan algo. Judas, saca las moneditas, dale algunas cuantas, ¿sí? Y van y llegan aquí, porque en aquel tiempo no había hoteles, ¿verdad?
Y los samaritanos dijeron, ¿a quién hay que hospedar? A Jesús. Ok, ¿se va a quedar aquí? No, vamos de paso. No lo queremos aquí. A mí me llama la atención porque rechazan a Jesús y Jesús no los condena, ¿verdad? Pero ¿a quién? A Corazín, a Betsaida y a Capernaum sí los condena. ¿Sí? Posteriormente vamos a ver cómo se arrepienten. Ya no nos va a dar tiempo, pero a estos samaritanos posteriormente, después del descenso del Espíritu Santo, se convierten al Señor Jesucristo. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Entonces dice que van y le dicen, no, aquí no hay morada, no hay lugar para el Señor. No, ustedes váyanse allá. Que van a Jerusalén. No, nosotros con los de Jerusalén no queremos nada. Y entonces le dicen, maestro, no quisieron darte hospedaje, les dijimos que íbamos a pagar todos nuestros gastos y no quisieron. Y Jacob y Juan, ¿quiénes fueron? ¿Las de allá? Maestro, ¿quieres que hagamos? O sea, ¿cuándo antes habían hecho descender fuego? ¿Quieres que hagamos como lo hizo tu profeta Elías? Así quieres que los consumen, como chicharrón, bien fritos, bien frititos, como carbones, Señor. Y le dijo Jesús, ustedes no saben de qué espíritu somos. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes y yo que estamos aquí, cuando alguien nos hace enojar, no decimos, Señor, págale? ¿Sí o no? Descarga tu ira, descarga tu furia, tu enojo, Señor. Júzgalos, Señor. Y si un día van a estar delante ahí para juzgarlos, por favor, pónmelos ahí en mi fila para que yo los pueda juzgar. No, hermanos. ¿Sí? No debemos de ser así. Comenzando por los pastores. Amén. Yo he escuchado pastores maldecir a sus ovejas. ¿Sí? Bueno, tenemos a un pastor, por así decirlo, a Nehemías, ¿sí o no? Que dice que se agarró ¿a qué? A golpes. Y yo no sé si había 30, 40 representando ahí a los de Judea, o 100 o 200. Dice, que diste a tu hija, no sé qué, toma, y lo herí, dice, y toma acá, y a ver de las greñas. Y como ya saben que los judíos se dejan crecer aquí, y dicen que les arrancó no solo el cabello, sino les dejó aquí como si fueran monjes. Y les dijo, es prohibido que le den la hija, que tomen hijas paganas para sus hijos, y que sus hijas se las den a sus hijos paganos. ¿Verdad que sí? Y se enojó con ellos. Y dice, y los hice jurar que no darían a sus hijas. Sí, ya no los golpees, ya entendimos, así por las buenas que no. Ya sin cabello, ¿verdad? Sin dientes, sin cabellos, todos moreteados. Así somos, hermanos. ¿Sí? Debemos de llevar nuestro carácter a Cristo. ¿Sabe cómo murió Jacobo? Ya lo hablamos. a filo de espada. A filo de espada. ¿Eso qué significa, Adrián? Probablemente degollado, le cortaron la cabeza, ¿sí o no? Algunos piensan que como no había controlado su temperamento, ¿sí? Cuando llegaron los soldados de Herodes, se metieron a la iglesia y empezaron a arrastrar mujeres y niños, a golpear, a lastimarlos, ¿sí lo recuerdan? Y dice que se llevan ¿a quién? A Jacobo, ¿verdad? Y lo matan. Probablemente algunos teólogos, historiadores dicen que por su carácter, ¿sí? Que dicen, no, a mí no me hacen esto. ¿Cómo de que no? ¿Sí? Es el primer mártir. ¿Amó la obra de Dios? Amén. ¿Hasta el fin? Amén. ¿Fue capaz de dar su vida por la obra de Dios? ¿Su vida por Cristo? ¿Tú y yo seremos capaces de dar nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo? Oremos porque así sea, amados hermanos. Oremos porque así sea. Porque ahorita, hermanitos, aquí, ¿verdad? Podemos decir, sí, Señor, mi vida daré por ti. Y le dijo, tu vida darás por mí. De hecho, me negarás 3 veces antes de que el gallo cante 2. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Ok.
Sé que este personaje tiene más todavía, porque también pide un lugar, es decir, sigue a Jesús y todavía quería o creía que merecía lugares importantes, ¿sí? Pero Jesús tuvo que cambiar su corazón. Amén. Entre nosotros no hay más importantes. El más importante, amados hermanos, es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Él es el más importante. Quiero pasar, sé que hay más que hablar de él. Él tenía un problema con los primeros lugares, ¿sí? Jacobo y Juan venían de una familia adinerada por parte de su papá y llegaron a pensar que merecían primeros lugares entre los discípulos. Y a Jacobo y a Juan, escúcheme bien, no les importó usar a la mamá para que la mamá les fuera a pedir un lugar para ellos. No les importó. Y eso nos tiene que hacer reflexionar, ¿sí? ¿Queremos un lugar? ¿Estamos buscando un lugar? ¿No nuestro lugar debería de ser, hermanos, allá en el que sirve? Porque no es mayor, amados hermanos, el que sirve. Jesús mismo les dio el consejo a sus discípulos: cuando los inviten a una comida, no se sienten hasta adelante, siéntense hasta atrás. No sea que sentándose adelante venga uno más importante que usted les diga: amigo, Edrey, por favor, quítense de ese lugar, porque este lugar está reservado para esto. Y entonces, ¿qué? Seas avergonzado, dice. Mas cuando te inviten, dice: siéntate hasta atrás, para que digan: oye, amigo, tú que estás allá atrás, ustedes dos, sí, pasen aquí al frente. ¿Verdad? No busquemos, ¿qué? Los primeros lugares. ¿Quieres ser primero? Sirve a los demás. ¿Quieres ser el primero? Sirve a tus hermanos. ¿Quieres ser el primero? Sirve a Cristo. ¿Quieres ser el primero? Sirve a la iglesia. ¿Quieres ser el primero? Sirve a tu familia. Y de esa manera serás el primero. Pastor, pero sirviendo, pero eres primero. Amén. Amén. Así es. Vamos a ir al personaje de Juan. Y el personaje de Juan, que se le conoce como el discípulo amado, ¿sí? Juan es uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe? Que alguien me diga, por favor, ¿qué escritos escribió Juan del Nuevo Testamento? A ver, una persona. A ver, tú levantaste tu mano. Es el Apocalipsis y sus primera, segunda y tercera de Juan. Correcto. Sus cartas. ¿Te falta? Allá atrás, a ver. A ver, Levi. Apocalipsis, ok, sí, correcto, ya lo completaste. El Evangelio de Juan, ok. Juan, el discípulo amado, escribe Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis, ok. Es uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento, ok. Ahora, Juan pertenecía al grupo íntimo también de Jesús, ya lo mencionamos, ¿verdad? Juan es el último de los apóstoles en morir, y de esta manera llegó a ser el patriarca de la iglesia primitiva. Pero en un principio Juan, el discípulo amado, o el discípulo del amor, o el apóstol del amor, no era así. Se parecía a muchos de nosotros, ¿sí? Este discípulo amado, ¿sí? ¿Cómo era Juan? Vamos a verlo rápidamente. Por favor, abra su Biblia, póngase de pie, por favor, para que estire sus pies. Santiago 1:4, por favor. ¿Cómo era Juan como discípulo cuando era joven? Juan era, antes de que leamos el versículo 4 del capítulo 1 de Santiago, escuche qué cualidades tenía Juan, ¿sí? A ver si nos identificamos con Juan. Juan era ambicioso, sectario. Juan era intolerante, celoso, poco amable, impetuoso y de un carácter explosivo. Era extremista y no tenía equilibrio espiritual. Repita después de mí: no tenía equilibrio espiritual. No tenía equilibrio espiritual. Ok,
no había cabalidad en él, no había cabalidad. Ahora que dice Santiago 1:4, dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tome su lugar, por favor. Vuelvo a repetir las características que tenía. ¿Tú escogerías a un discípulo así? ¿Escogerías a alguien que es ambicioso? Que le diga: Jesús, mira, un primer lugar para mí, para mi hermano. ¿Escogerías a alguien ambicioso? ¿Escogerías a alguien sectario? Cuando dice: maestro, cuando los está regañando Jesús, los está regañando Jesús. Y entonces, así como que Juan habla y dice: por cierto, maestro, vimos a un hombre que echaba fuera demonios en tu nombre. Y así como que: ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pues se lo prohibí. ¿Por qué? Pues no sigue. No es del partido político. No es de nuestra secta. No es de nuestra iglesia. Y Jesús lo vuelve a regañar. Él creía que hacía bien. O sea, no le gustaba que lo regañaran. ¿Sí me explico? A veces les estoy llamando la atención, hermanos, y ustedes me salen por la tangente. ¿Sí? Eso quiere decir, hermanos, que no les gusta que les llamen la atención. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Entonces, era ambicioso, porque quería un primer lugar. Era sectario, porque si no es, no es como Jesús dijo: el que no es contra nosotros, por nosotros es. No, si no eres con nosotros, ni eres de nosotros, ni te consideres de nosotros. ¿Sí? ¿Y cuántos sectarios hay aquí? Los sectarios digan amén, ¿verdad? No, es que ahí yo sí tenemos la verdad, la puritita verdad. ¿Sí? Hermanos, la iglesia está en todo el mundo. Amén, el cuerpo de Cristo está en todo el mundo. Denle una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo. Él era también intolerante, y no a la lactosa. Tenía poca tolerancia. ¿Qué pasó, Jacobo? ¿Cómo ves que no recibieron al maestro? Pues hacemos descender fuego. ¿No tenía qué? Tolerancia. ¿Cuántos de ustedes no hacen oraciones imprecatorias? ¿Sí? Que Jehová les tumbe los dientes. Ese versículo me gusta. Me acuerdo que uno de mis hijitos, cuando lo leyó, se rió. Dice: Jehová, túmbale los dientes a mis enemigos. Y está Y yo digo: oye, ¿qué pasó? No, es que lo dice aquí. ¿Qué dice? Túmbale los dientes a mis enemigos. Papá, es que... Y le digo: ¿y eso te da risa? Sí. Sí me da risa, papá. Y le digo: bueno, hijo, yo sé que a veces queremos eso, pero no es el camino. La Biblia dice que te den una, ¿verdad que sí? Hay que poner la otra. ¿Sí o no? Si tu enemigo tuviera hambre, y si tuviera sed, dale de beber. Amén. Pero muchos de ustedes, y yo también, en un momento, oraciones imprecatorias. La oración imprecatoria es aquello con que queremos que Jehová desate su ira. Cuando hablamos de amor, Jesús te ama. Cuando hablamos de la ira de Jehová viene sobre ti. La ira de Jehová viene sobre los hijos de Jehová. Empleamos el nombre Jehová de los ejércitos. Y hasta cantamos eso. ¿Sí o no? Las alabanzas de guerra, ¿cuáles son? Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Sus adversarios también son como también. Y esa nos gusta. ¿A poco no? Hasta le subimos el volumen. ¿Verdad que sí? Porque somos intolerantes. No toleramos que alguien nos ofenda o crea que, o Dios necesita que nosotros le defendamos. ¿Sí?
No, hermanos. Era celoso, ¿sí? Era celoso. Porque estaban discutiendo cuando el Señor lo regaña y le dicen, después de que Jesús le dice, a ver, Pedro, Jacobo y Juan, acompáñenme. Sí, maestro, sí, maestro. ¿Y los demás? No, los demás no, ustedes. Y está Jesús y los lleva a la montaña, a un monte muy alto. Y entonces dice que se transfigura nuestro glorioso Señor Jesucristo, manifiesta aquella gloria preciosa que no ha perdido nuestro Señor. Dice que sale luz y sus vestidos se vuelven resplandecientes como la luz. ¿Sí me está siguiendo en esto? Sí. Y luego dice que entonces Pedro, Jacobo y Juan se postran y Pedro no sabe qué hacer y mejor miran al piso, y de repente Pedro levantaba la mirada y ve a otros dos hombres. ¿A quién? A Moisés y Elías, ¿verdad? Que estaban hablando acerca de su ida a Jerusalén y acerca de su partida también, ¿verdad? Y entonces dice que se escucha una voz, ¿sí o no? En medio de una shekinah, de la nube ahí, y Pedro, no sabiendo qué decir, dice, maestro, ¿sí? ¿Quieres que hagamos 3 ramadas? O sea, que tengamos 3 casas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, 3 casitas. Y entonces van bajando, ¿sí? Y de repente los demás discípulos ahí están en la lucha. Y sal fuera, demonio, y fuera de ese muchacho, y fuera, ya estás afónicos habían quedado, ¿sí? No pudieron echarlo. Y llega el maestro, Pedro, Jacobo y Juan, y Jesús le dice, no le digan a nadie lo que vieron. A ver. Pero son altivos, hermanos, ¿sí? O sea, son, ¿cómo se le llama? Pues tienen ego, el ego alto. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy dando a entender? Y entonces ven y el padre del muchacho le dice, maestro, traje mi hijo a tus discípulos para que echaran fuera al demonio, pero no pudieron. Pero si tú puedes hacer algo. Y Jesús le dijo, si tú puedes creer. Porque así a veces vamos a Jesús, si tú puedes. Pregunto, ¿Jesús puede? No, sí puede todo, pero en el caso es si tú puedes creerlo. Porque es donde Jesús le dice, si tú puedes creerlo. O sea, yo lo puedo hacer, pero tú, el problema lo tienes tú no puedes creer. O sea, diciendo, bueno, si así son los alumnos, se parecen al maestro. Si los alumnos no pudieron echarlo fuera, mucho menos el maestro. Maestro, si tú puedes hacer algo, si tú puedes creer. Maestro, perdona mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor libera al muchacho. Amén. Y dice que van ahí caminando y de repente van discutiendo. ¿Quién será más grande? Dice Pedro, pues obvio yo, pues ¿a quién llamo primero? Tranquilo, porque aquí no vemos a tu hermano y aquí vemos 2 y el mayor soy yo, Jacobo y Juan. No, tranquilo, que yo fui el primero que lo fue a ver. Y tenían esa discusión que quién era el mayor. ¿Sí me estoy dando a entender? Y es donde lo reprende Jesús, es donde lo regaña, ¿sí? Entonces, amados hermanos, tenemos que ir entendiendo que Juan, en su principio de joven, tenía los errores garrafales como nosotros los tenemos, ¿sí? ¿Somos intolerantes? ¿Somos poco amables? ¿Somos ambiciosos? ¿Somos sectarios? ¿Somos celosos? ¿Somos impetuosos? ¿Nos enojamos por cualquier cosita? ¿Explotamos en la casa? Aquí en la iglesia bien santos, ¿verdad? Aquí sí, pero allá en la casa no conocen el dragón que llevas dentro. Allá sí, cuidadito y te hacen algo porque explotas, ¿sí? Eran extremistas y no tenían un equilibrio espiritual, ¿sí? Quiero ir terminando, amados hermanos. Como ya nos alargamos, quiero ir concluyendo ya este tema. Hay más cualidades de ver, pero he dicho algunas, o más bien la forma de ser, más bien. ¿Tú estás dejando que Dios te cambie? ¿Tú estás dejando que Dios obre en ti? Amén. Tenemos que dejar que Dios obre en nosotros. Amén. Juan tuvo que aprender esto. Juan, por enojo, quiso mandar a calcinar una aldea. Juan creía
que merecía un primer lugar. A Juan no le importó usar a su madre para que fuera y le pidiera un favor a Jesús para que ellos salieran beneficiados. ¿Sí? A Juan no le importó eso. Pero Juan tuvo que ir cambiando, amados hermanos. Juan tuvo que ir cambiando. Amén. Como tú y también como yo. Debemos de ir cambiando. Dejar nuestra vida en las manos ¿de quién? De Dios. ¿Cómo fue que cambió Juan? Porque se expuso a la compañía de Jesús, a su presencia, a su persona. Amén. ¿Era Juan el que se recostaba en el hombro de Jesús? ¿Era Juan el discípulo amado que se podía recostar en el pecho de Jesús? ¿Era el que tenía esa confianza? Sí. Pero también era arrogante, orgulloso, impetuoso, celoso, partidista. Y Jesús lo sabía. Y Jesús lo conocía como te conoce a ti, como sabe que eres tú. Y me llama la atención porque Juan, el impetuoso, el celoso, el partidista, el poco amable, el poco paciente, tiene que ir renunciando. Como dijera Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Y así en esta mañana, amado hermano, te digo lo mismo. Es necesario que Jesucristo crezca en tu vida y que tú comiences a desaparecer poco a poco. Amén. Quiero decir algo que pasó en la cruz, estando en la cruz ya. Y lo que pasó en la cruz es lo siguiente. Voy a ir a este texto bíblico. Juan 19, 26 al 28. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a que él amaba. ¿Cómo se llama el discípulo a que él amaba? Que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, o sea, ¿a quién? A Juan: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús, antes de morir, vio el cambio de Juan. Amén. Tanto que Jesús confió que Juan podía cuidar a María. ¿Te imaginas? El hijo mayor de María agonizando en esa cruz, siendo impotente, está a punto de partir, está su madre al pie de la cruz, su madre terrenal, y ve a su discípulo amado y le dice: mujer, he ahí tu hijo, Él te va a cuidar como yo te cuidé, Él te va a amar como yo te amé, Él te va a proveer como yo te proveí. Dicen los historiadores, historia de la iglesia, que Juan, después de que Jesús le dice esas palabras, se lleva a María a vivir a su hogar y la cuida como si fuera su madre y le provee y la cuida hasta el día que María murió. Le dice al discípulo: he ahí a tu madre. No es a Juan a quien le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿A quién le dice eso? A Pedro le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, encárgate de la grey, encárgate del rebaño. Pero a Juan, el discípulo amado, el que tuvo que morir, el que tuvo que ser desplazado para que la gloria de Cristo se perfeccionara en él, a él le dice: te encargo a la mujer que me cuidó, que me cargó, que me besó,
somos discípulos. Como he visto que me amas a mí, sé que la amarás a ella. Y tú que estás aquí, ¿honras a tu madre? ¿Respetas a tu mamá? ¿Respetas a tu papá? Independientemente si fue un buen padre o no lo fue, o una buena madre o no lo fue, Dios te va a pedir cuentas.